llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Ahora sí, ya estamos comenzando con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que hoy tituló Hacer obra, una virtud obvia o la penúltima soncera. Muy jaurechiano. Bueno, vamos a tratar de justificar el título. En realidad, creo que el tema merece un examen que vaya más allá de las circunstancias electorales por las cuales está pasando nuestra provincia en este momento y de la propaganda oficial que tiene como principal señuelo, digamos, ¿no? La obra pública. Yo no estoy con esto queriendo dar una opinión particular sobre el tema, sino hacer un aporte para que logremos posicionarnos frente al problema de la obra pública. Sí. Y en un sentido un poco más general incluso de la inversión, tanto pública como privada, porque creo que la Argentina proviene de una época en la que fuimos un país cuyo sueldo derivaba de las exportaciones agropecuarias. Se consideraba que las exportaciones agropecuarias eran nuestra renta, más allá de cómo se distribuyeran. Claro. Y que a partir de esa renta se tenía que desarrollar, como se desarrolló efectivamente, un sistema de bienes y servicios, una estructura del Estado destinada a cubrir los sistemas de salud pública, de seguridad, de educación, y a dar lugar a que el conjunto del excedente se canalizara, digamos, en las direcciones más apropiadas para dar sustento a una sociedad que por aquellas épocas tenía una situación hasta cierto punto privilegiada, casi se podría decir que en el mundo. Los trabajadores argentinos, digamos, antes de la década del 30, gozaban de ingresos en muchos casos superiores al promedio europeo. Estamos hablando del año 30. Antes de 1930, la época de oro de la Argentina agropecuaria. Es decir, si nosotros recibimos en la medida en que recibimos en esos años, digamos, ¿no? de alrededor de la década de 1870 hasta 1930, las impresionantes olas de inmigración que recibimos, es porque la Argentina era atractiva. Era próspera. Sí. Era próspera, sí. ofrecía oportunidades de enriquecimiento y de trabajo, para los que no se enriquecían, por lo menos del trabajo, atractivas incluso para las poblaciones europeas. Eso creo que, se ha dicho de paso, nos da una medida de cómo han cambiado las cosas. Pero era así. Y toda esa situación derivaba de la altísima renta diferencial
que caracterizaba la producción agropecuaria argentina por estar asentada sobre las praderas más fértiles del mundo. Casi sin inversión, o con una inversión prácticamente reducida a alambrar, la Argentina producía con costos muy inferiores al que producían otros países del mundo, y eso le dejaba una diferencia espectacular que hacía que nosotros fuéramos una especie de semicolonia próspera. Claro, sí. No éramos como la India, digamos, o como la China, o como otras semicolonias, una semicolonia hambrienta. Éramos una semicolonia próspera. Próspera, sí. Pero con niveles de vida semi-europeos en general. Entonces, en tal caso, la alternativa que se podía plantear la sociedad de esa época era la alternativa entre el despilfarro y un tipo de inversión que en el mejor de los casos construía escuelas u hospitales y en el peor construía edificios suntuarios o construía simplemente pirámides. Claro. como el obelisco, como, bueno... El faro. ¿Cómo? El faro de acá de Córdoba. Claro. Y eso creo que ya nos introduce un poco en el tema, porque el excedente económico puede ser canalizado de muy diferentes maneras. Lo que caracterizó a la burguesía clásica, la que construyó, digamos, el capitalismo moderno, hay que recordar que esa burguesía clásica, digamos, tenía una actitud ante la vida generada por el puritanismo, y entonces era relativamente austera. Y esa austeridad, esa frugalidad de la burguesía clásica, era desde el punto de vista social altamente positiva, porque generaba una reinversión del grueso del excedente económico. Era una burguesía frugal que trataba de maximizar sus ganancias, como ha hecho la burguesía en todas las épocas, pero para generar un proceso de acumulación de capital, de abaratamiento de los costos, de una productividad creciente y de una producción creciente, y en consecuencia, digamos, alimentaba un circuito de florecimiento económico. Pero siempre relacionado, digamos, con la producción, con el... Exactamente. Si era frugal para consumir, lo era en términos relativos. Sí. Es decir, la burguesía clásica, a diferencia de la aristocracia, claro, que era pródiga y derrochadora, digamos, ¿no? Era más bien sobria, digamos, claro. Ahorrativa, claro, sí. Y cuidadosa de no destinar a su propio consumo una parte importante de sus ganancias, porque pretendía a esas ganancias darle un destino productivo. Claro, sí. Las sociedades estructuradas con una lógica burguesa hacían otro tanto. Esa cultura se trasladaba al conjunto de la sociedad, y el conjunto de la sociedad tenía, digamos así, una debilidad por la reinversión productiva de sus excedentes. Sí. Por supuesto, cuando se transformaban en sociedades ricas, como puede haber sido el caso de la sociedad inglesa, de la época de oro del Imperio Británico, también construía hermosos palacios, hermosos teatros, digamos, se daba lujos. Claro. Pero el centro
el centro de la economía la seguía ocupando la producción, el incremento de la producción, el desarrollo de la incorporación de técnicas que permitieran abaratar la producción, reducir los costos y reducir los precios. Esa burguesía es la burguesía que, aunque no lo dijera como lo dijo en algún momento Ford, quería producir para un consumo masivo, no para el consumo de una especie de élite. Claro, ¿no? sí, sí. Ford quería que los obreros tuvieran autos, porque era la manera de vender muchos autos. Claro. Entonces, en el caso nuestro, digamos, la idiosincrasia del país ha sido distinta, salvo en el caso de las familias gringas que venían con la impronta del ahorro y de la acumulación. Pero en la medida en que se integraban, nuestras clases sociales fueron contagiándose de la idiosincrasia oligárquica, que es dispendiosa, digamos, ¿no? Ponía digamos, consideraba hasta parte de sus derechos y de su estatus social, por ejemplo, como el señor Anchorena, llevar una vaca en el barco. Te iba a decir eso. Como el viajar con una vaca en barco. Digamos, sí. ¿no? Excentricidad, bueno, que claro, no creo construir unos palacetes ingleses o franceses. Imitando todo, claro, bueno, lo inglés. En cierto modo, en el polo opuesto, y con esto llegamos un poco al tema de la obra pública, tenemos en Córdoba un ejemplo distinto en el caso de Sabatini, a pesar de que Sabatini no era, como no lo fue nunca el radicalismo, tributario de una visión industrial del país. El radicalismo nació de la Argentina agroexportadora, en la época de Irigoyen, nació como expresión de nuestras clases medias, de nuestras clases medias agrarias y urbanas, pero vinculadas a ese mundo, y en realidad lo único que peleó, además de la pelea por el sufragio El libre, origen del radicalismo podemos decir que está ahí, digamos. ¿cómo? Que el origen del radicalismo está ahí. allí. Y en realidad, además de la pelea por el sufragio, por el sufragio universal, secreto y obligatorio, desde el punto de vista de la distribución de la renta, el radicalismo expresó el interés de las clases medias argentinas de una distribución más igualitaria de la renta y de una democratización de la sociedad argentina. De que la sociedad argentina saliera del dominio de las viejas élites y diera lugar digamos, a las mejores personalidades de las clases medias que con Irigoyen accedieron al poder, un poder que les estaba cerrado. Digamos, los gobiernos conservadores eran los gobiernos del viejo patriciado, devenido en ricachones o no. En algunos casos digamos, los apellidos les servían simplemente para conseguir un lugar honroso, privilegiado, en los tribunales o cosas por el estilo. Sabatini, a pesar de formar parte de ese radicalismo, sin embargo, de alguna manera, cuando gobierna Córdoba, genera un proyecto donde la obra pública está orientada no al dispendio, sino a cuestiones muy puntuales relacionadas con la modernización de la provincia y su preparación para un futuro productivo. Por eso la consigna de Sabatini se resume en la construcción de los diques, en caminos para el norte y en escuelas en todas partes. No fueron las únicas obras públicas que hizo, pero ese era el núcleo, digamos, de su visión de lo que tenía que hacer el Estado. Creo que ningún oyente necesita que le expliquemos la diferencia que hay entre invertir en construir un dique, sea o no un dique que combine
el regadío, las posibilidades de regadío con la producción de energía, que generalmente tienen Sí, está asociado. una utilidad que combina ambos aspectos, que no es lo mismo invertir en construir un dique que invertir en construir el monumento a Miriam Estefan. Claro, hay diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, cuando hablamos de hacer obra, estamos hablando de la utilización por parte del Estado, se trate del Estado nacional, provincial o municipal, de una parte del excedente que digamos que va a parar a las arcas del Estado para sostener el conjunto de la estructura del aparato social. Una parte va a cubrir los salarios de los empleados, los servidores del Estado, y otra parte va a atender el mantenimiento de los sistemas de salud, el mantenimiento del sistema educativo y la obra nueva. Uh-huh. Esa obra nueva no es un destino obvio. Esa obra nueva es un destino que los gobiernos pueden elegir con distintos criterios. Se puede, por ejemplo, hay algo más. Sí. Algo más. Obviamente, como ocurre también en la vida privada, se puede hacer obra, hasta se puede hacer cualquier cosa, inclusive pagar los sueldos, con dinero propio o con crédito. Obviamente no es lo mismo. Por supuesto que no hay más. No es lo mismo tener en el bolsillo de uno la plata para hacerse la casa que tener que ir al banco a pedir que el banco se la preste, porque en ese caso hay que devolverlo. E incluso si ese préstamo o ese crédito está dado en moneda extranjera, creo que por supuesto, se hace abismal. Por supuesto, se hace más complicado todavía. Mucho más complicado, claro. Pero, además, cuando se construye con crédito, empieza a ser necesario tener en cuenta otras cuestiones. Sí. Por ejemplo, un crédito que se obtiene para construir algo que va a producir bienes puede justificarse porque con la producción se calcula que se va a cumplir con las cuotas de crédito y que va a quedar una utilidad que desde el punto de vista global, social, o sea, global, incluye la creación, la producción de determinados productos, de determinados bienes, incluye la creación de fuentes de trabajo, incluye, digamos, la acumulación de capital del conjunto de la sociedad. Otro caso, por ejemplo, que en Córdoba ha habido varios, y en la Argentina hubo varios en la época, los 12 años de gobierno kirchnerista, que también forma parte de la inversión, y allí también es muy notoria la diferencia entre una cosa y la otra, es poner una buena cantidad de los huevos que hay en la canasta en construir, por ejemplo, un parque industrial. Construir un parque industrial es una manera de generar trabajo y de generar riqueza social. La provincia de San Luis implementó esto, ¿no? En cierta medida. Sí, digamos, en San Francisco hay un gran parque industrial construido en los últimos 15 o 20 años. Sí. No sé. Hay varios parques industriales en nuestra provincia y hubo en la época del kirchnerismo en la Argentina alrededor de 400 parques industriales construidos. Del mismo modo que no es lo mismo, aunque se trate ya de un destino del excedente privado, no es lo mismo que un chacarero canalice
las utilidades que le han quedado de una cosecha hacia la creación de más riqueza, por ejemplo, montando un criadero de cerdos o de pollos o incorporando nueva tecnología a la producción, no es lo mismo eso que, Claro. que canalizar el excedente hacia la compra de departamentos en Nueva Córdoba, en Claro. Puerto Madero, en Punta del Este o en Miami. No es lo No mismo. representan lo mismo. Aun claro. cuando se pueda aducir, como se puede aducir incluso en la construcción de un obelisco, que eso va a poner en movimiento las industrias que están relacionadas con la construcción. Eso ocurre, Ujú, sí. pero el proceso es un proceso que se agota en sí mismo. O sea, no es un proceso que, digamos, a través del cual se incrementa la capacidad productiva global de la sociedad, como ocurre si en lugar de comprar departamentos ponemos un criadero de chanchos y entonces transformamos los granos en carne. Claro, siempre y cuando también la economía, digamos, nacional incentive esto. E incentive Claro. eso y permita un Porque nadie círculo quiere perder. virtuoso, por Claro. supuesto, por Sí, sí. supuesto. Por supuesto, el productor individual depende de un contexto en el cual la política del Estado direcciona Claro. o estimula. Porque si lo que se estimula es la bicicleta un financiera. sentido u otro, digamos. Claro. Si en este momento, cuando no hay ninguna inversión que pueda igualar los intereses que dan las LELIC, por ejemplo, Claro, las es LELIC. difícil pedirle a alguien que Claro. invierta en una Claro. fábrica de remeras cuando las remeras no se venden Claro, seguro. En las LELIC se obtienen. Están generando una ganancia abismal. Claro. Claro, se obtienen tasas Sí, sí. que anualizadas están en el orden del 100%. Claro. ¿Quién puede apostar a la industria o al trabajo cuando desde la economía nacional se está fomentando otra cosa? Claro, claro. Pero en el caso de la obra pública Ujú. hay una particularidad, porque los estados provinciales y aún los estados municipales pueden optar entre inversiones u obras que generen un proceso, digamos, virtuoso de acumulación en el conjunto de la sociedad o en el propio Estado, o no. Un intendente de una localidad del interior de la provincia puede decidir, por ejemplo, entre embellecer la plaza o invertir en algún sistema de producción de combustibles en base a la basura. Eso está perfectamente dentro de sus facultades y obviamente no es lo mismo una cosa que la otra, aunque sea lindo tener plazas bellas. Seguro, sí, pero, pero digamos, estamos ante dos... fijando prioridades, en cierta Claro, manera. estamos Claro. ante una prioridad que a su vez, al estimular el proceso de acumulación de capital, nos produce digamos, nueva riqueza, y esa nueva riqueza puede facilitar la construcción de cosas improductivas al modelo de lo que fue Claro. el Imperio Británico ya construido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, destinemos Sí. parte de la riqueza colonial que le sacamos a todo el mundo a construir castillos, pero ya hemos construido las fábricas. Primero. Entonces creo que los ciudadanos deberíamos estar en condiciones de hacer un discernimiento sobre estas cuestiones que nos permita
que nos permita evaluarlas con mayor exactitud. Es bueno construir caminos, por ejemplo, pero desde el punto de vista productivo del país es mucho más importante tener un buen sistema de trenes. Por ejemplo, claro. Claro, Sí, sí. ese tipo de criterios tienen que ser incorporados al conjunto de la sociedad para que podamos ser una sociedad más consciente de lo que se hace con nuestro dinero. Bueno, gracias, Aurelio. Rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos.